Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. En este segundo bimestre vamos a empezar con el tema denominado el polígono. ¿Ya? Ustedes ven ahí una definición sencilla de lo que es el polígono. Es una figura cerrada y está formada por una sucesión de segmentos no colineales. O sea, los segmentos que están en forma sucesiva no están en línea recta, simplemente es como una línea quebrada. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los segmentos no se van a cortar porque tienen que determinar una sola región. Vamos a empezar a dibujar lo que es el polígono. Mira, esta es una sucesión de segmentos. Ustedes ven ahí una sucesión de segmentos. Entonces esa figurita determina una sola región. ¿Qué quiere decir esa? Quiere decir de que en el interior debe haber una sola región llamada región poligonal. Por ejemplo, ahí está. Entonces, el polígono viene a ser el conjunto de segmentos que se forma alrededor. Ese es el polígono. Y lo que está en el interior pintado se le va a llamar, ¿ya?, región poligonal. Ahí está. Pero también se puede dibujar otra forma de polígono. Así. Entonces, el polígono que se dibujó al inicio es denominado polígono convexo. Y el otro, que ves acá, se va a denominar polígono no convexo, o si quieres decirlo, polígono cóncavo. Cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia entre dichos polígonos? La diferencia radica básicamente cuando se compara con una recta secante. Esta recta secante determina dos puntos de intersección como máximo en el polígono convexo. En cambio, en el polígono no convexo, o también llamado cóncavo, tú vas a ver más de dos puntos de intersección. Más, puede ser 4, puede ser 3, 7, 9, dependiendo de la cantidad de lados que tenga dicho polígono cóncavo. ¿Ves? Esa es la diferencia. Entonces, para el estudio de hoy, vamos a usar al polígono convexo. Casi todas las propiedades están relacionadas con el polígono convexo. ¿Ya? Y entonces vamos a estudiar netamente al polígono convexo
cómo se clasifica, cómo se dibuja y cómo se determina, ¿no?, valores angulares o lineales en un problema determinado. Entonces, analicemos el polígono convexo. Ahí está. Analicemos. Este polígono se va a representar generalmente por las letras en los vértices. Ustedes saben que se debe colocar letras mayúsculas. Ahí está. Letras mayúsculas. Entonces, este vértice, por ejemplo, se le representa de esta forma, simplemente se le denomina vértice A. Vértice. Y lo que tú ves acá son los que se llaman lados. Este es lado AF y este lado AB. Ahí está. Ahora, los lados se pueden prolongar. Cuando tú prolongues uno de los lados, lo tienes que hacer con una regla y lo tienes que extender. El motivo es que tienes que representar correctamente a la medida del ángulo interno y a la medida del ángulo externo. Por ejemplo, en ese vértice I viene a ser la medida del ángulo interno y E la medida del ángulo externo. Entonces, los dos, tú sabes, por propiedad, esta es una propiedad. La propiedad dice que la suma en un vértice nada más, la suma de la medida del interno más el externo te tiene que dar 180 grados. Eso sucede solo en un vértice. Y esa propiedad ustedes lo tienen que usar a cada momento. Hoy día justamente lo tienes que utilizar para los ejercicios básicamente. Entonces tiene vértices, tienes lados, tienes ángulos internos y externos. Ahora vas a trabajar con otro elemento. Este elemento que estoy trazando se va a llamar diagonal. Diagonal. Esto se llama diagonal. ¿Qué es una diagonal? Es un segmento de recta que une dos vértices cualquiera de un polígono. Pero se supone que no vas a unir A con B porque ese es un lado. Simplemente vas a trazar los vértices que se encuentren libres. Por ejemplo, E y C, F con D, son diagonales. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces tiene vértices como elementos, tiene lados, se prolonga el lado para tener el externo y el interno, y esos dos son suplementarios para sumar 180. Y el nuevo elemento es lo que se llama diagonal del polígono. Toda figura tiene una notación. ¿Ya? Tiene notación. ¿Qué es una notación? Es un nombre abreviado mediante símbolos. En este caso, como estamos en polígono,
Estamos iniciando el tema, le vas a decir polígono A, B, C, D, E, F. O sea, menciona al polígono, en este caso tienes que mencionarlo bien, no solamente va a ser un polígono simple. Tienes que decir que se llama convexo. Polígono convexo, A, B, C, D, E, F. Esa es la notación. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien. Listo. Después de ver las notaciones, acá hay otra propiedad más que tienes que tener en cuenta. ¿Cuál es? La siguiente. Mira la siguiente propiedad. El número de lados es lo mismo que el número de vértices. O sea, si un polígono tiene 20 lados, tendrá 20 vértices. Si un polígono tiene 12 vértices, va a tener 12 lados. Es la misma cantidad. Si un ejercicio dice, hay la cantidad de vértices, es lo mismo que te estén preguntando cuántos lados tiene el polígono. Esas dos propiedades que le he planteado son fundamentales. Aunque parezca muy sencillo, siempre se utiliza en la resolución de los problemas. ¿Ya? Ahí estamos. Ya, ahora sí vamos a entrar a la nomenclatura de un polígono. Así como en química hay nombres para los ácidos, las sales, los óxidos. Entonces también en geometría hay nombres para las figuras geométricas. Acá está. Esto se llama denominación de los polígonos por el número de lados. Obviamente hay que saberlo de memoria, ¿no? Un polígono que tiene 3 lados, ¿no es cierto? Polígono de 3 lados, obviamente se va a llamar triángulo. De 4 lados se va a llamar cuadrilátero. De 5 lados se va a llamar pentágono. De 6 lados, hexágono. De 7 lados, heptágono. De 8 lados, octágono. 9 lados, nonágono. 10 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. Y finalmente, el de 20 lados se va a denominar icoságono. Ahí está. ¿Ya? Solamente por la cantidad de lados nada más. ¿Cómo se llamará el polígono de 13 lados? No tiene un nombre específico. Se le dice polígono de 13 lados. 17, polígono de 17 lados. ¿Ya?
En internet ustedes pueden ver una infinidad de nombres, pero no se utilizan para nada. Y si van a postular a una universidad o un instituto, suficiente con esto. ¿Ya? Ahora, vamos a dibujar acá un polígono, ¿no? Entonces vamos a dar el nombre de este polígono. ¿Ya? Hay que contar cuántos lados tiene o cuántos vértices tiene. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces va a llamar nonágono. Pero la forma que tiene es no convexo o cóncavo. Entonces va a ser un nonágono cóncavo. Nada más. Nonágono cóncavo. ¿Ya? Y así, ¿por qué? Porque en el cóncavo y el convexo los nombres es lo mismo, porque solamente depende de la cantidad de vértices o lados que tenga. Nada más. ¿Ya? A ver, sigamos por acá. Ya tenemos ya el nombre de los polígonos. Ahora, para perfeccionar no solamente el dibujo, sino el nombre, porque los ejercicios te pueden decir un nombre, y tienes que saberlo dibujar. ¿Ya? Vamos a ver ahora clases de polígonos. ¿Ya? De acuerdo a las medidas de sus lados y ángulos. De acuerdo a ello. Pues aquí vamos a colocar lo que se llama polígono equilátero. ¿Cuándo un polígono será equilátero? Cuando las medidas de sus lados sean iguales. O sea, imagínate que tengo acá un polígono donde las medidas de los lados son iguales. ¿Cuántos nombres tendrá? Va a tener 3. A ver, vamos a enumerar. Como tiene 5 lados, debe llamarse pentágono. ¿Ya? Ojo. Pentágono. Luego, la forma que tiene es convexo. Y como los lados tienen la misma medida, equilátero. Ahí está. Ese es el nombre de este polígono. ¿Ya? Pentágono, convexo, equilátero. ¿Está bien? Ahora veamos a un polígono que tiene ángulos congruentes. Estamos hablando del polígono equiángulo. Polígono equiángulo. Cuando la medida de sus ángulos sean iguales. Ejemplo. Ahí está. Todos sus angulitos, tanto interno como externos, deben medir igual para que se llame polígono equiángulo. Vamos a poner ahí, por ejemplo, de grados
de grados mira, usted ve, usted ve, usted ve, y este también, así como nosotros. ¿Ah? Entonces, como tiene ángulos congruentes, debe tener un nombre. Claro, se llama, como tiene 6 lados, hexágono. ¿Qué forma tiene? Convexo, ya. Convexo. ¿Tiene ángulos iguales? Sí, equiángulo. Ahí está. Entonces, no confundir un polígono equilátero con un polígono equiángulo. ¿Ya? No solamente los ángulos internos van a tener la misma medida, sino que también los ángulos externos. ¿Ya? Los externos. Cada vértice, por supuesto. Muy bien. Pero falta un polígono muy importante que se denomina polígono regular. Vamos a estudiarlo acá rápidamente. ¿Ya? Acá está. Polígono regular. A ver, veamos este polígono. Ahí está. ¿Ya? Ojo, las medidas de los lados deben ser iguales. Ahí sería equilátero. Pero falta que las medidas angulares sean congruentes. Ahí está. Entonces este polígono que tiene ángulos de la misma medida y lados congruentes, normalmente debe llamarse así. Mira, hexágono, convexo, equilátero, equiángulo. Pero es nombre extenso. Entonces, puedes decir también o llamarle simplemente hexágono regular. ¿Qué prefieres? Hexágono regular. Así se le conoce. Pues un hexágono regular tiene, como ustedes ven, ángulos congruentes y lados también congruentes. ¿Ya? Tal como ustedes aprecian. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a explicar las propiedades generales para un polígono. Propiedades generales. Hasta ahora ya saben reconocer un polígono, saben diferenciar entre los elementos de un polígono, también dar el nombre exacto de un polígono. ¿Ya? Por si acaso. Vamos a poner acá, le voy a preguntar a los chicos que están en la clase, a ver, respondan con una respuesta.
Y la pregunta es, ¿qué nombre lleva el polígono? A ver, escriba por favor en el chat el nombre del polígono. Ya, me dicen cóncavo, me dicen dodecágono. Hasta ahorita va una sola persona que me ha dicho lo correcto. Ya, solo una chica me ha dado la respuesta correcta. Como tiene 12 lados, va a ser un dodecágono. ¿Ya? Y como tiene ángulos rectos en las esquinas, sea dodecágono equiángulo. ¿No es cierto? Dodecágono equiángulo. Pero los lados también son iguales. Entonces, equilátero. Entonces, su nombre completo, mira, dodecágono, ¿ya? Cóncavo, equilátero y equiángulo. Porque en los vértices hay ángulos rectos, ustedes lo pueden apreciar ahí. Entonces, viéndolo bien, ninguno me ha saltado. Una chica que estaba aproximadamente por ahí. Si tiene lados iguales es equilátero, tiene ángulos de 90 es equiángulo, tiene 12 lados es dodecágono. La forma que tiene es cóncavo. Entonces su nombre exacto es, lo voy a escribir acá, nombre exacto de este polígono. Dodecágono cóncavo, ¿ya? Equilátero, equiángulo. Pero no es un polígono regular, tenga mucho cuidado. El polígono regular debe ser convexo. Y este, el de la cruz, mira, parece una cruz, es equilátero y equiángulo. Pero es un cóncavo, no puede ser polígono regular. Ya, entonces tengan mucho cuidado cuando le hagan ese tipo de preguntas. El regular, que vamos a estudiar bastante, es el que es convexo, equilátero y equiángulo. ¿Ya? Tal como ven. Y ahora, muy bien. Ya terminamos la parte teórica, pero faltan las propiedades, que son unas formulitas que ustedes van a usar para desarrollar los problemas. ¿Ya? A ver. Ahí está. Propiedades. Están las propiedades.
¿Qué vamos a usar? Vamos a usar la letra N, que me representa mira lo que va a representarme la letra N. N es el número de lados. También es número de vértices. También es número de ángulos. Puede ser internos o externos. Además, N es un número entero positivo. Entero y positivo. Es mayor que 2. ¿Por qué, profe? Si es mayor que 2, no puede tomar 2 a partir de 3. Entonces, si n vale 3, están diciendo que el número de lados es 3. Por lo tanto, es un triángulo. El triángulo viene a ser el polígono que tiene el menor número de lados. No hay otro, porque si tú le quitas un lado al triángulo se vuelve ángulo. Y el ángulo no es polígono, tiene que ser cerrada la figura. A partir del triángulo. ¿Ya? Repito. Es un número entero positivo mayor que 2. ¿Ya? Acá vamos con la primera propiedad. Primera propiedad. ¿Ya? Primera propiedad. Vamos a contar las diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono? ¿Ya? A ver. El número de diagonales totales es, fíjate la fórmula es así. Aquí se representa de esta manera. Chequé. ¿Ya? D y una letra T. Profe, ¿qué significa eso? Eso significa número total de diagonales. ¿Y cómo lo voy a calcular? Fórmula n por n menos 3 sobre 2. N o n menos 3 sobre 2. ¿Ya? Ese es el número total de diagonales. Tú conoces n, ya puedes conocer todo. Segunda fórmula. Ahí está. Suma de las medidas de los ángulos, suma la medida de los ángulos internos. ¿Ya? Suma de las medidas de los ángulos internos. ¿Está bien? Suma de las medidas de los ángulos internos. ¿Tiene una fórmula? Sí tiene una fórmula. Y es la siguiente. Suma de los ángulos internos es fórmula 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Ya? Entonces, todos los ángulos los sumas y lo igualas a 180 por n menos 2.
Por decir un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Tú tienes acá un polígono. ¿Está bien? Ahí está el polígono. 2x, 3x, este vale 100, este vale 4x, este vale 120 y este 3x. ¿Cómo hallo x? La fórmula dice 180 por n menos 2. N vale 6 porque es un hexágono. Ese 6 lo reemplazas acá. Entonces acá te va a quedar 180 por 6 menos 2. 4, 720. Y a este lado vas a tener que sumar todo. 100 más 120, 220. A eso le sumas 4x, 3x, 2x, 3x. ¿Sería cuánto? 2x. Y listo, joven, lo resuelves el problema. Para eso sirve esa formulita 180 por n menos 2. ¿Ya? Bien. Otra fórmula. 3. Esa fórmula es muy simple, la 3. ¿Eh? ¿Ya? ¿De qué trata? La suma de las medidas de sus ángulos externos es 360 grados. No importa cuántos lados tenga. Puede ser para un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un pentadecágono, un icoságono, no interesa. Todos sus ángulos tienen que sumar externos, ¿eh? Todos los ángulos suman 360 grados. ¿Ya? Por si acaso. Ya, muy bien. Cuarta propiedad. La cuarta propiedad solo es exclusivo para el polígono equiángulo o regular, nada más. ¿Por qué, profesor, es equiángulo regular nada más? Porque ambos tienen los mismos ángulos internos y los mismos ángulos externos. Entonces, ¿para qué calcular todo si puedo calcular uno? Fórmula para uno. La I significa un solo ángulo interno y eso lo vas a calcular con la fórmula siguiente. Mira la fórmula 2. Lo que ve la fórmula 2 lo copias acá. 180 por n menos 2. Ya tienes todo. Pero como quieres 1, solo divídelo entre n. Nada más. Este para calcular un ángulo interno. Solo un ángulo interno. Ya. ¿Pero para qué polígono? Claro, para el triángulo regular. Ahora quiero calcular el ángulo externo. ¿Quiere calcular el ángulo externo? Ahí está la fórmula. 360 grados, que vale todo, lo divides entre el número n. Y así obtienes el ángulo externo. Nada más. Un ejemplo. Ya, un ejemplo. Mire este ejemplo. Acá tengo un pentágono regular, o equiángulo, como tú quieras. Yo quiero calcular un solo ángulo, o sea, x. Tú sabes que los ángulos son de la misma medida. Ahí está. Quiero calcular uno de ellos porque la x es ángulo interno. Aplico la primera fórmula. X es, formulita dice, 180 grados multiplicado por n menos 2, o sea, 5 menos 2. Ahí está. Dividido sobre n, pero n vale 5.
Ahí está. Desarrollando. ¿Sé cuánto sale desarrollando? Sale 108 grados. 108. Ahora, ¿qué pasaría si tú quieres calcular el externo? Solo prolonga y ya sabes que este es el externo. Al externo llámale Y. Acá está. Profe, ¿qué hago? Aplica la fórmula. El Y, que es externo, es 360 grados entre el número de lados n. Ahí está. Que n vale 5. Entonces, ¿cuánto vale Y? Y vale 72 grados. Esa es la manera correcta de hallar el ángulo interno y el ángulo externo, pero solo para los polígonos que sean equiángulos regulares. Nada más. ¿Ya? Pero también hay otra formulita acá, dentro de la misma. No, aquí, afuera. ¿Ya? Lo que se llama, voy a poner 5, el ángulo central. Ángulo central. El ángulo central no lo tiene cualquiera. El ángulo central solo lo va a tener un polígono. Es el polígono regular. Es el único que va a tener ángulo central. ¿Ya? El polígono regular. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula para el ángulo central? El ángulo central mide lo mismo que el ángulo externo. 360 grados entre el número de lados. Tal como ves ahí. El ángulo central es 360 entre n. ¿Ya? Pero solo para los polígonos regulares. Nada más. ¿De acuerdo? Para los polígonos regulares. Ya, listo, jóvenes. Ahí tienen todas las formulitas. Creo que han tomado su captura de pantalla. ¿Ya? Teniendo todo ello, vamos a desarrollar las preguntas. ¿Ya? Listo. Ya. Dirigida número 7. Dirigida 7. Pregunta 1. ¿Ya? ¿Ustedes están con su libro a la mano o no? A ver. Cotrina, ¿dónde está tu libro, Caicho? ¿No tiene libro? Ya. Si no tiene libro, lo voy a escribir acá. Ya, lo voy a escribir. Dice, si la medida de un ángulo interno es 150, ¿cuántos lados tiene el polígono? A ver, desarrollen, me dan el resultado, ¿ya? A ver.
Ya, muy bien, jóvenes. Ya me dio la respuesta. Nada, esa es la clave. Lo máximo. Entonces, ustedes saben que el ángulo interno más el ángulo externo te da ¿cuánto? 180. Si el ángulo interno vale 150 y le sumas el ángulo externo, eso te tiene que dar 180. ¿Y qué descubres acá? Que el ángulo externo vale 30. Pero hace un momentito hemos visto la fórmula del ángulo externo. La fórmula del ángulo externo es 360 entre el número de lados n. Y eso lo igualas a 30. De aquí divides 360 grados entre 30 y te tiene que dar n. Desarrollando, n te va a salir 12. Entonces, el polígono tiene 12 lados. ¿Está bien? Tiene 12 lados. El interno con el externo suman 180, ya que tengo el interno, el externo es fácil de calcular. ¿Ya? Y ahí será la pregunta número 1. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 2. Le voy a escribir, ya que no tienen ustedes su dirigida. A ver. Dice, en un polígono regular, ya, en un polígono regular, se cumple que la suma de las medidas de un ángulo central, coma, un ángulo exterior y un ángulo interior es 210 grados. Ya es 210 grados. Calcule el número total de diagonales. Calcule el número total de diagonales. A ver, intenten, jóvenes, resolver. Ahí está.
Ya, muy bien acá. Huarcaya, Espíritu, Munive, Culhuaytán, Quito, muy bien. Esa es la respuesta. O sea, acá en el solucionado yo puedo decir lo siguiente. Vas a sumar la medida de un ángulo central, 360 grados entre n, esa es la medida de un ángulo central. A ese le vas a sumar un ángulo exterior y le sumas el ángulo interior. Todo eso, según el problema, tiene que darte 210 grados. Pero hace un momentito hemos visto la propiedad importantísima que el externo más el interno en un vértice, ¿cuánto suma? 180. Entonces acá tendría, mira, 360 entre n más 180, porque 180 es el externo con el interno. ¿A cuánto le iguala? 210. ¿Te das cuenta? Ahora el 180 lo mandas a restar. ¿Y qué tendrías? 360 entre n. El 180 pasa a restar al 210. 210 menos 180 es 30. Luego lo intercambias. 360 entre 30. ¿Ya? Y eso lo igualas a n. Luego se observa 360 entre 30, n te va a salir 2. Y eso se llama dodecágono. En este caso, dodecágono regular. ¿Por qué? Porque justamente el polígono es regular. Así es. Pero me piden cuántas diagonales tiene. Si te piden las diagonales, ¿te acuerdas de la formulita, no? ¿Cuál es la fórmula? N por n menos 3 sobre 2. ¿Cierto? N menos 3 sobre 2. Solo reemplaza. En vez de n va 12. 12 menos 3 sobre 2. Y eso es 6 por 9, 54. Tiene 54 diagonales. Y ese viene a ser, jóvenes, la respuesta. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Listo? Ya. Ahora le voy a dibujar el ejercicio número 3, que también está en su libro. Que tiene un pequeño texto que dice: la figura muestra un pentágono y un hexágono regular. Haya X. ¿Cómo lo voy a hallar? Hay que dibujar primero aquí al hexágono que está así, mira, lo voy a dibujar.
Ojo, es regular, ¿eh? Regular. Vamos a dibujarlo lo más aproximado posible. Ese es el hexágono. ¿Ya? Hagamos con el pentágono. Y ahí está. Y ya tienen una línea. Vamos a cambiarle de color. ¿Ya? Donde te están pidiendo cuánto vale el valor de X. ¿Ya? A ver, inténtenlo, jóvenes. ¿Cuánto sale ese ejercicio? Ya, vamos a resolverlo. A ver, acá
hay que hallar el ángulo interno del pentágono y el ángulo interno del hexágono. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, y grados al ángulo interno del pentágono y z grados al ángulo interno del, del hexágono. Tú sabes que como son polígonos regulares, el y lo puedo calcular ahí también, porque todos los ángulos como son igualitos. Entonces chequea, ahí está la z, z es el ángulo interno del hexágono, ¿ya? Y es el ángulo interno del pentágono. ¿Está bien? Ahora veamos el y. El y se va a calcular así. Ojo, acá no te olvides que el pentágono tiene 5 lados y acá el hexágono tiene 6 lados. Este tiene 6 y este tiene 5. ¿Puedo calcular y? Sí, puedes calcular por la formulita. La formulita que dice 180 por n menos 2 dividido entre n. Para el pentágono tiene n vale 5. 180 por 5 menos 2 sobre 5. ¿Cuánto te sale y? Y te va a salir, ojo acá, 5 menos 2. A ver, multiplicando eso, ya lo hicimos inclusive antes, te sale 108 grados. Ese es el valor de y. Ah, ya. Ahora quiero calcular x, perdón, z. Z es el ángulo interno ¿de quién? De un hexágono. ¿Cuál es la fórmula? 180 por n menos 2 entre n. Pero el hexágono tiene 6 lados. Entonces vas a tener así. 180 n menos 2, 6 menos 2 sobre 6. A ver, ¿cuánto vale z? ¿Ya? Simplificando, z te va a salir 120 grados. Ah, ya, entonces ya tengo z y tengo y, lo voy a reemplazar en el gráfico. Mira el gráfico. El 108 lo reemplazo aquí, mira. ¿Por qué, profe? Porque todos los ángulos son igualitos. Muy bien, ya dio la respuesta Fernández, Lizano y Huarcay. Mira, el y vale 108, acá lo pone 108. El z vale 120, lo colocas acá, 120. Este 120. Entonces, en este vértice, sus ángulos de una vuelta suman 360. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto está faltando para 360? Eso es lo que tenemos que ver acá. ¿Ya? Muy bien. 108, 200, 132 me dicen. Exacto. Esto vale 132. Pero este triangulito que está pintado acá, no es cualquier triángulo.
Es un triángulo isósceles. ¿Ya? Es un triángulo isósceles. Porque tiene las dos bolitas azules iguales. Por lo tanto, este también tiene que tener la bolita X. Es el ángulo. Como isósceles tiene dos bolitas azules, dos ángulos X. ¿Ya está? Pues al tener esto, dice acá, se plantea ¿qué se plantea? En ese triángulo vas a sumar X más 132, y eso te da 180 gramos. ¿Ya? Ahí está. El 132 lo mandas a restar al 180 y te queda 48. Y de ahí simplificando, X te va a salir 24. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Así es. Nive, Pepito, Rafael, Huaycán, Vigil y Huancayo. Fernández también hizo primerito. Ya, listo, jóvenes. Vamos ahora a desarrollar la siguiente pregunta, no sin antes le tengo que escribir. ¿Ya? A ver, número 4. Dice, en un polígono regular, la relación entre la medida de un ángulo interior y exterior es como 3:2. Calcule el número de diagonales. Ya, listo, jóvenes. A ver, desarrollen esto.
Ya, muy bien ahí. Fernández, Munide, espíritu, ya, muy bien. Claro, o sea, por ejemplo, en matemáticas una relación es una división. Entonces, en la primera, lo que tú tienes que hacer es dividir el ángulo interior. Y es de una fórmula. 180 grados por n menos 2 entre n. Esa es la fórmula del ángulo interior. Y lo vas a tener que dividir entre la medida del ángulo exterior. 360 grados entre el número de lados. Entonces, la relación entre el interior y el exterior dice que es como, así dice el problema, es como 3:2. ¿No es cierto? Y hay que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla? Ya. El n sube, o sea, es aspa n, luego multiplicado por 180 grados por n menos 2, y luego abajo tendrías 360 por n. Y eso es 3/2. Acá sí se simplifica. Esta n, con esta n se va, y luego se hace el aspa. 2 por 180 sería 360 multiplicado por n menos 2. Mira, 2 por 180, 360 por n menos 2. Y eso es igual a 3 por 360. Entonces, ¿qué se te va? Se te va esto. Y acá n vale 5. ¿Cuántas diagonales tiene? Puedes aplicar una fórmula, y si no quieres aplicar la fórmula, como es un polígono bien pequeño, dibújalo. Y una vez que lo dibujaste, traza las diagonales. Mira, traza las diagonales. 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. Entonces la respuesta sería 5. Ese es el número de diagonales. O sea, si te preguntan a ti, ¿cómo se llama el polígono que tiene tantos lados como diagonales? La respuesta es el pentágono. Mira, es un caso particular, ¿no? Tiene 5 lados y 5 diagonales. Es el único polígono que tiene esa situación. ¿Ya? Muy bien. Excelente, ¿está? Listo. Vamos a hacer el último problemita que le voy a dictar. A ver. Dictar no, tengo que escribirlo. ¿Ya? Ahí está. Ya dice, ¿cuántas diagonales tiene aquel polígono regular
en el cual se cumple que 6 veces la medida de su ángulo central es igual a 2 ángulos rectos. Ahí, jóvenes, desarrollen eso. Ajá, Fernández Lizano ya me dio la respuesta. ¿Quién más? Huarcaya Bueno, Rafael Vázquez, muy bien. Espíritu Enciso, también. Munive. Bien, Suma Lorenzo, Curwaitán, ya calcularon. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a desarrollarlo, pues, ¿no? A ver, acá dice. ¿Cuántas diagonales tiene aquel polígono regular en el cual se cumple que 6 veces, o sea, 6 multiplicado por la medida de su ángulo central? El ángulo central tiene la siguiente medida, 360 entre n. 6 veces la medida del ángulo central lo igualas a 2 veces, a 2 ángulos rectos. Como un ángulo recto vale 90, por 2 sería 180. ¿Ah? Desarrollemos. Acá tengo 360 por 6 igual, el n pasa a multiplicar 180 grados por n. Se puede simplificar 180ava 1, 180ava 2. Saca 180ava 1, 180ava 2. Y al final, n va a ser igual a 2 por 6, 12. Entonces, como n vale 12, ya puedes calcular el número total de diagonales. El número total de diagonales tiene una fórmula, ¿no? Es n por n menos 3 sobre 2. Nuevamente acá, dt es igual 12 multiplicado por 12 menos 3 entre 2. 6 por 9, claro, 54. Ese viene a ser la respuesta del ejercicio. Así es, Medina, muy bien. ¿Ves? Ahí está. Ya. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al temático?
¿Nada? Ya, entonces pasen al temático para activarlo. A ver.